Capítulo 6. Shikaku había estado profundamente involucrado cuando Minato había comenzado a planificar cómo enfrentar a Madara, y había estado allí cuando el hombre rubio había propuesto el nombre de Izuna como su sucesor, aunque en ese momento no sabían que el espectro del clan Uchiha también mataría a los altos mandos de su aldea. Shikaku, a pesar de ser testigo de la destreza del joven Uchiha, se había opuesto porque pensaba que el muchacho era demasiado joven y no estaba preparado. No dudaba de que Izuna algún día se pondría el sombrero y ostentaría el manto de Kage, pero en su mente, aún era demasiado joven. Aún así, el Hokage se mantuvo firme y le ofreció unas palabras. Si yo muriera, entonces no habría mejor shinobi para liderar esta aldea que Izuna-kun. No tienes idea de la verdadera destreza de ese chico, y solo diré esto, y lo miró fijamente a los ojos mientras continuaba. Si Izuna alguna vez se convirtiera en Hokage, entonces comenzarías a sentir lástima por tus enemigos. Y ahora comprendía esas palabras, al percatarse de lo despiadado que era su nuevo Hokage. Shikaku era uno de los pocos conocedores del proyecto más secreto de Konoha, la sala de guerra, y por eso había presenciado de primera mano cómo un pelotón entero de shinobi de Iwa era devorado por su nuevo Hokage al doblegar a Iwa de un solo golpe. Esto era una guerra, pero ver a miles de shinobi morir a manos de un solo shinobi todavía no era una hazaña normal. Es tal como dijo Minato, susurró Inoichi desde un lado mientras veían desaparecer todos los rastros de la fuerza de Iwa. Izuna es tan poderoso y despiadado como él. Es como si estuviera mirando la sombra de Minato, y en cierto modo, Izuna era su sombra, pues había sido la mano derecha de su Kage aunque no lo supiera. No creo que Iwa pueda recuperarse de esto, susurró, porque estas pérdidas no solo eran devastadoras, eran diezmadoras, y si la apuesta de Izuna con el Raikage daba sus frutos, entonces esta guerra terminaría antes de haber comenzado. Y de repente, el espacio detrás de él cambió, y 4 personas aparecieron en la fórmula de sellado gigante inscrita en el suelo, mientras el pelotón de guardia del Hokage apareció con su joven Kage parado en medio de ellos. Y el joven miembro del clan Uchiha parecía bastante impasible para un hombre que acababa de matar a un Kage y masacrar a miles. Pensé que se suponía que regresarías después de derrotar al Tsuchikage, susurró, mientras el joven Kage daba un paso adelante, y mientras antes lo habían mirado con esperanza y desesperación, ahora los ojos en la habitación miraban a su nuevo Kage con miedo y asombro. Sentí un segundo pelotón y decidí ayudar a los shinobi, y quiso burlarse, pero no lo hizo, pues el poder que emanaba de su nuevo Kage era suficiente para convertir el agua en hielo. ¿Ayuda?, se atrevió a preguntar Inoichi, porque eso no era ayudar. El hombre había acabado con toda la fuerza prácticamente sin ayuda de nadie. Sí, susurró, poniéndose frente al gran mapa una vez más, mientras observaba el campo de batalla. ¿Qué hay de nuevo desde el lado norte? Y esa fue una buena pregunta. Sabemos que las fuerzas se han enfrentado, pero el resto sigue siendo un misterio, y el joven Kage asintió. No tengo dudas de que Dui ganará, pero Kumo vendrá después. Mueva la unidad de reserva al lado sur y recupere a Choza y Konan, y movió las piezas en el tablero. ¿Para qué?, preguntó, aunque no estaba de acuerdo. Para arrasar Iwa hasta los cimientos, y mientras estaban en guerra, tenían todo el derecho de hacer tal cosa, pero era convencional ofrecer misericordia, especialmente si el Kage de una aldea había sido asesinado. Con Onoki muerto, es muy probable que el daimyo de la tierra pida la paz, y los daimyo siempre fueron aficionados a los tratados de paz, pero la guerra era un asunto militar, y era el Hokage quien tenía la última palabra. No habrá paz, respondió el Hokage mientras se alejaba de él y caminaba hacia la puerta. Iwa decidió empezar esta guerra en sus términos. Ahora la terminaremos en los nuestros, 0, 0, 0, 0. Rasa el cuarto Kage Rasa se quedó de pie junto a la ventana, contemplando la calma y serenidad de la aldea que tenía ante sí, mientras intentaba justificar sus acciones con diversos medios. La traición a Konoha era fácil de explicar, pues era evidente para cualquiera que Konoha se había convertido en un coloso que había que detener. Fue su otra decisión la que lo atormentó, porque él era el Kazekage, y como Kazekage, su primer deber era con su aldea, pero al matar a Pakura, había hecho una injusticia a ese deber. A pesar de todos sus defectos, Pakura era una de las shinobi más valiosas de Suna, al ser una kunoichi de rango S también era un símbolo de poder, fuerza e inspiración, y él la había condenado a una muerte reservada para los shinobi más viles. ¿Era realmente necesario?, preguntó una de las pocas mujeres que alguna vez recibió una recompensa de rango S. La anciana Chiyo sentía una compasión bastante fuerte por la kunoichi, y él no se atrevía a girarse para mirarla por temor a que ella leyera la agitación interna que lo consumía.
Sí, respondió todavía mirando hacia el pueblo. Las simpatías de Pakura por Konoha podrían haber causado una ruptura dentro de la aldea, y así fue como justificó sus acciones tanto ante sí mismo como ante su consejo, pero hubo muchos que vieron a través de las mentiras y la justificación. Ah, se burló la mujer mayor al ver que sus ojos se entrecerraban en el cristal. ¿Fue al pueblo al que amenazó a ti? Y sintió un escalofrío recorrer su espalda, temiendo por un segundo que la anciana pudiera atacarlo en ese momento. Sin embargo, el ataque nunca se materializó, como tampoco la amonestación, ya que continuó argumentando en contra de la explicación. ¿Por qué me sentiría amenazada por un shinobi más débil? Y la mujer mayor sonrió. ¿Más débil, eh? Se frotó la barbilla. Tal vez, añadió. Pero ella era a quien llamaban el héroe de Suna. No tú, y eso lo había irritado durante mucho tiempo. Ella era su heroína. Su inspiración. A quien recurrían, e incluso sin mirarlo a los ojos, la mujer mayor había dicho la verdad. Rasa era el Kazekage. Había dedicado su vida a esta aldea, había sacrificado muchas cosas, incluyendo a su propia familia, y aún así, la gente seguía siendo desagradecida. La miraban a ella cuando deberían haberlo mirado a él. Aunque no era consciente de ese hecho, Pakura se estaba convirtiendo en una amenaza para él, y podía sentirla respirándole en la nuca, buscando una oportunidad para usurparlo, y esta reorientación de la alianza de Suna podría haberle dado la excusa perfecta. Y eso te puso celoso, y la anciana lo había visto, pero él nunca admitiría sus faltas. ¿Te atreves a acusarme de celos?, cuestionó, enfureciéndose con la mujer mientras finalmente se giraba para mirarla. No, dijo ella sacudiendo la cabeza. No lo acuso de celos, y debería haber adivinado que, por mucho que le agradara la chica, ella era vieja y frágil y ya no era la shinobi que alguna vez fue. Ya lo había pensado, te acuso de traición y celos. Rasa se quedó paralizada ante sus palabras, mientras la mujer lo miraba a los ojos y terminaba de hablar. Reza para que Pakura no sobreviva, porque si lo hace, tu reinado como Kazekage terminará, y se burló, porque no era tonto. Pakura era fuerte, pero su fuerza se volvió inútil ante la sorpresa y la traición. No regresaría viva de aquel valle. No te preocupes, Pakura debería haber muerto hace mucho, pero antes de que pudiera terminar, alguien llamó a su puerta, para su consternación, pues había pedido que no lo molestaran. ¿Quién es?, gritó con rabia mientras Baki, su comandante Jounin, entraba corriendo a la habitación, con el rostro pálido, mientras sentía un cuchillo frío retorcerse en su corazón. Soy Pakura-sama. Comenzó, mientras Rasa sentía que el mundo se quedaba quieto. Ha regresado a la aldea. Corren rumores de que Iwa envió un pelotón entero para matarla, pero fue rescatada por un equipo de Konoha. Y así el mundo giró, mientras Rasa se encontraba cara a cara con la misma mujer que había intentado matar. Y trató de pensar en quién lo había traicionado y llevado a Konoha, pues había sido un equipo de su aldea quien la había salvado. Debo felicitar, no digas ni una palabra más. Y ahora solo ellos dos estaban en su oficina, mientras la Kunoichi lo miraba con una mirada de odio. ¿Te atreves a hablarle a tu Kage? No eres mi Kage, replicó ella, mientras su chakra rugía ante su orden. Bolas de calor abrasador aparecieron en su espalda cuando Rasa levantó una ceja. Tú tampoco eres el Kage de Suna, y con eso, hizo una declaración. Rasa de la Arena Dorada. Por la presente te relevo de tus funciones como Kazekage bajo sospecha de traición. A lo largo del frente norte, Orochimaru observó cómo el extraño maestro de Taijutsu se enfrentaba al Raikage, y aunque nunca había escuchado el nombre de este poderoso Dui, el hombre estaba demostrando ser un igual del cuarto Raikage. No usó ninjutsu ni genjutsu. Solo usó taijutsu, y aún así, el cuarto Raikage se vio obstaculizado mientras Orochimaru reducía sus fuerzas. Ya es suficiente. Rugió el rebelde Ai de Kumo mientras un rayo brotaba de todo su ser, extendiéndose y cacareando a su alrededor. Ya he tenido suficiente de ti, pero a pesar de su destreza, parecía que el cuarto Raikage se había quedado sin paciencia. Es hora de acabar con esto. Rugió, e incluso Orochimaru empezó a sudar al sentir el chakra que emanaba del hombre, pues este era el sucesor del tercer Raikage, el hombre que podía enfrentarse a la Chibi él solo. Y el cuarto mostró el poder de esta herencia, ya que su chakra era igual al de un Bihulu en su estado actual. ¡Uy! Gritó preocupado cuando vio al hombre resoplando mientras estaba allí parado con chakra azul emanando de él. Pensar que llegaría el día en que me enfrentaría a un Kage, escuchó susurrar al hombre, mientras Orochimaru aterrizaba a su lado. ¿Necesitas ayuda?, ofreció, pero el hombre negó con la cabeza. No, respondió el hombre de cejas gruesas, para su gran sorpresa.
Durante años, no he sido más que una vergüenza para mi hijo. Ahora tengo la oportunidad de cimentar mi nombre en la historia y convertirme en un ejemplo para mi hijo, y lo haré matando al Raikage, y el hombre escuchó esas palabras. ¿Crees que puedes derrotarme? Puede que seas fuerte, pero tus ataques no pueden atravesar mi armadura relámpago. Rugió el gigante, mientras su chakra retumbaba en el aire. Lo sé, por eso debo arriesgar mi vida, y de repente el aire cambió a su alrededor, mientras Orochimaru sentía que el aire cambiaba mientras el hombre de cabello negro gritaba de agonía, mientras el suelo se desgarraba bajo sus pies. Formación de 8 puertas internas. Y finalmente el flujo errático de su chakra comenzó a tener sentido cuando los ojos de Orochimaru se abrieron al darse cuenta. No puede ser, puerta de la muerte. Ábrete. Boom. Y el vapor azul de antes se convirtió en vapor rojo de sangre, mientras el espacio y el tiempo comenzaron a cambiar alrededor del hombre mientras se agachaba y se ponía en postura. Noche, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba frente al Raikage, su chakra se transformó en un dragón gigante detrás de él mientras apuntaba con una patada al hombre. Deber. La cuarta gran guerra ninja duró aproximadamente media década y resultó en la muerte de casi 20.000 hombres, junto con la de 3 Kages. Fue una de las guerras más brutales y vio cambiar el orden global establecido por el poderoso Hashirama Senju. Apenas unos días después de iniciada la guerra, Konoha había asestado grandes golpes a Iwai-kumo, cuando el joven Godaime Okage mató al indeciso Onoki y cambió el curso de la guerra antes de que siquiera hubiera comenzado. En el frente norte, el Yondaime Raikage fue derrotado por un Jounin llamado Migru a costa de su propia vida. Con ello, se perdió la pequeña ventaja que Kumo e Iwa poseían. Ahora, cada aldea se vio obligada a nombrar un nuevo e inexperto Kage. Los ministros y el daimyo intentaron intervenir para calmar las hostilidades y restablecer la paz. Sin embargo, por primera vez desde su fundación, fue Konohagakure quien rechazó las ofertas de paz y continuó la guerra. Al final, la guerra continuó, e incluso sin el apoyo de Suna y Kiri, Konoha empujó y empujó hasta que sus fuerzas se atrincheraron a lo largo de las fronteras de Iwai-kumo. El Godaime Okage salió al campo muchas veces, luchando contra los 2 Jinchuriki de Iwa mientras mataba a An, el Yondaime Tsuchikage, mientras hirió gravemente a Roshi, consolidando su lugar entre los grandes de su época. Se convirtió en el tercer shinobi en obtener una recompensa de rango SS. Al final, las fuerzas de Iwa sufrieron un colapso total al rendirse por completo al poder de Konoha. Kumo lo siguió poco después, mientras intentaban usar al Nebi y su Jinchuriki como un caballo de Troya, aflojando su sello y dejando que las fuerzas de Konoha lo capturaran, pero habían olvidado que, aunque a menudo se olvidaba, el Godaime Okage era un maestro del Fuijutsu y frustró el plan de Iwa y capturó las 2 colas y su Jinchuriki. Konoha había sido la más asertiva desde su fundación. Al final, Kumo hizo un último intento desesperado por cambiar el curso de la guerra al enviar su arma más poderosa y letal, los Jinchuriki de Achibi, al frente para contrarrestar el rápido avance de Konoha. El Achibi era uno de los Biju más poderosos del mundo y representaba una amenaza debido a su gran tamaño y chakra. Sin embargo, al final, incluso ese plan fracasó cuando Konoha reveló al mundo a su propia Jinchuriki, la esposa del difunto Yondaime Okage, Kushina Uzumaki. Fue la primera aparición del Jinchuriki del Kyuubi en mucho tiempo, y la mujer luchó contra Killer Bee y neutralizó esa amenaza mientras las fuerzas de Konoha se atrincheraban en las afueras de la aldea Kumo. Y mientras sostenía un kunai en las gargantas de sus enemigos más peligrosos, Konoha finalmente aceptó las ofertas de una negociación, y así se convocó una cumbre de los 5 Kages, y los 5 se reunirían en el mismo lugar donde esta era había comenzado. Mifune había presenciado el comienzo de esta era y había sido aprendiz cuando el primero Kage se reunió en este mismo lugar junto con sus compañeros al comienzo de esta nueva era. Ahora, como general, estaba listo para presenciar el fin de esta era, anunciado por el líder del clan Senju, desaparecido hace mucho tiempo. «Están aquí», susurró uno de sus propios aprendices, mientras un séquito emergía en la distancia, mientras 3 puntos se hacían gradualmente más y más grandes a medida que el último séquito llegaba a su castillo. Los 3 rostros se hicieron claros a medida que se acercaban, y uno de los hombres detrás de él jadeó cuando miró al hombre que vestía el aorí y el sombrero del Hokage. ¿Es él? Pensé que se vería diferente. Parece un joven normal. SHHH. ¿De verdad lo llamas normal? Y su aprensión estaba justificada, pues frente a ellos se encontraba el único shinobi cuya destreza podía rivalizar con Hashirama y Madara Uchiha, aunque recordaba al jefe del clan Senju y como también parecía un hombre inofensivo y alegre.
Bienvenido a la Tierra del Hierro, señor Hokage. Mifune le hizo una pequeña reverencia al joven Hokage, que fue devuelto con un asentimiento mientras el hombre observaba el castillo frente a él. Bueno, parece que los demás ya están aquí, y a pesar de que su castillo estaba cargado de sellos y matrices para detener los sensores, el Hokage los atravesó a todos cuando sintió que los otros 4 grupos descansaban dentro. Sí, lo son, respondió Mifune, y el hombre asintió. Bien, entonces podemos empezar inmediatamente, y dicho esto, pasó junto a él y fue su aprendiz quien habló. Mifune-sama, preguntó mientras los conducía a sus aposentos ante el último consejo de los 5 Hokages. ¿Quién es ese hombre? Y señaló hacia el guardia del Hokage. Y los guardias de Godaime eran casi tan temibles como él mismo, y el joven Hokage estaba flanqueado a un lado por el Konan de Ame, el mismísimo ángel de la muerte. Pero a diferencia de ella, el hombre del otro lado era relativamente menos conocido. Su nombre es Migui, y el único ojo de su aprendiz se abrió de par en par al mencionar el nombre del hombre. Poderoso chico, entonces eso significa, y Mifune asintió, pues quien en las 5 naciones no conocía al hombre que había derrotado al tercer Raikage. Sí, es el hijo de ese hombre, 00000 Terumime, y el mundo actual es muy diferente al de hace 5 años. Desde la creación de las aldeas ocultas, las 5 grandes naciones han mantenido un intrincado equilibrio de poder gracias a las acciones del primer Hokage, quien distribuyó las bestias con cola entre las 5 grandes aldeas como medida de prevención de la guerra. Había sido un esfuerzo noble por parte de aquel hombre, pero no había dado resultados y, a los pocos años de su muerte, las 5 grandes naciones habían iniciado una guerra entre sí, y así el ciclo había continuado. Pero esto ya no continuará. Hoy, los Fibakage se reunieron en la Tierra del Hierro, tal como lo hicieron hace casi medio siglo. Ahora, se encontraban al final de la era traída por Hashirama Senju y estaban aquí para presenciar la era de Izuna Uchiha. No puedo hablar por todos ustedes, pero estoy seguro de que mis predecesores estarían devastados por cómo todos nos hemos reunido aquí una vez más, y eso fue muy significativo viniendo de él, el mismo shinobi que había impulsado este consejo. ¿Vas a seguir regodeándote?, interrumpió bruscamente el nuevo Raikage, Todai del elemento de goma, ya que a diferencia de las grandes guerras anteriores, la cuarta gran guerra ninja tuvo un claro y obvio ganador. ¿O vamos a discutir los términos? Terminó con los labios fruncidos, y Mei vio a Izuna levantar una ceja. Me estoy regodeando, me estoy lamentando por esta guerra innecesaria que comenzaste, y el ninja de Kumo tuvo poco que decir para contrarrestar eso. La historia es clara. Fueron Kumo e Iwa, y ante eso, Izuna se volvió hacia el quinto Tsuchikage, Kitsuchi la montaña, mientras advertía sobre el papel de Iwa y Kumo en sumergir al continente en la guerra. Y cuando la guerra comenzó, muchas voces dentro de su propia aldea se alzaron, incitando a la acción contra Konoha para vengar su humillación. Pero al final, Mei las acalló, pues sabía que Konoha era mucho mejor aliada que Kumo e Iwa. Creo que debemos olvidar los errores del pasado, añadió el quinto Kazekage, algo bastante inesperado y extraño, pues hacía 4 años, Rasa de la Arena Dorada había dimitido repentinamente sin dar explicaciones. En su lugar, Pakura del estilo abrasador había asumido el mando. En efecto, pero la verdad es que vivimos en un mundo muy diferente al de hace 5 años, añadió Izuna, y nadie pudo negarlo. Konoha sostiene un kunai en sus cuellos, y si así quisiéramos, podría hacer que mis fuerzas diezmaran sus aldeas y pusieran en peligro su propia existencia, y ahora la voz del joven Hokage era mucho más fría que nunca. Tuga, sí, me atrevo. Tronó, mientras el Tsuchikage intentaba levantarse. Hace décadas, mi predecesor, el primer Hokage, reunió a sus predecesores y les ofreció un camino pacífico a seguir, una forma de coexistencia, pero su envidia y odio los cegaron ante ese camino, y eso era simplemente la naturaleza humana. Ahora es el momento de rectificar ese error, y con eso, los sirvientes dieron un paso al frente mientras a cada uno de ellos se le entregaban pergaminos que contenían los términos de Konoha. Y cuando Mei desplegó el pergamino, sus ojos se abrieron al ver los términos, y al igual que ella, los demás también quedaron horrorizados. Esto tiene que ser una broma. Gritó Dodai, pero el Hokage no rió ni sonrió con sorna. ¡No! Estos son los términos de la paz, añadió el Tsuchikage. Paz. ¿Quieres que te entreguemos a nuestro Biju? ¿Te has vuelto loco? Gritó también el Raikage, pero el Hokage se mantuvo firme. ¿Y quién fue el que te dio esos Biju en primer lugar? Y eso era cierto, porque no los tendrían si no fuera por el primer Hokage. Mi predecesor les dio a los Biju como contrapeso a su propia destreza.
Un grave error para todos ustedes aquí fue convertirlos en armas, mientras olvidaban considerar que los Biju no eran criaturas simples e insensatas, y esa fue la verdad que sacudió la sala. Pero ella y el Kazekage no, porque a diferencia de Iwa y Kumo, ellos ya sabían de las intenciones del Hokage. ¿Qué quieres decir con eso?, susurró Kitsuchi. Quise decir exactamente lo que oíste. Los Biju no son criaturas sin mente, son seres conscientes, más antiguos que todos nosotros aquí, y Mei se sorprendió bastante al oír eso por primera vez, pero al final se paró frente al mismísimo Seis Colas y habló con el poderoso Saiken, dándose cuenta de la verdad. Capturarlos y tratarlos como ganado fue un grave error de mi predecesor, uno que pretendo rectificar. Así que los términos eran simples. Tanto Iwa como Kumo tendrían que reducir el tamaño de sus fuerzas shinobi. Al mismo tiempo, las 5 naciones liberarían a sus Biju en cuanto murieran los Jinchuriki de las bestias. ¿Qué pasa si nos negamos?, preguntó Dodai, el Raikage, y el joven Hokage se reclinó en su silla. Te ofrezco la paz a costa de tu Biju, pero si te niegas, entonces no habrá paz, y esas palabras obligaron a los dos Kage a apretar los dientes. Las fuerzas de Konoha comenzarán a avanzar, y yo diezmaré sus aldeas y capturaré a las bestias yo mismo, y así sus manos estaban atadas, y el Raikage se volvió hacia ella, buscando un aliado. ¿Y apoyan esta propuesta, Mizukage, Kazekage? Intentó preguntar, pero ambas aldeas ya habían concluido sus propias negociaciones por separado al respecto, por lo que respondieron al unísono. Suna no tiene problemas con estos términos, respondió el Kazekage, y repitió esas palabras. Kiri tampoco, y con eso, Kumo e Iwa se encontraron en una isla una vez más, pues Konoha tenía sus tierras rodeadas, y todos sabían que si la guerra continuaba, significaría el fin de Kumo e Iwa. Si los Biju realmente son criaturas sensibles como dices, entonces ¿qué piensas hacer con ellos? Tengo la intención de liberarlos. No había hombre más temido y vilipendiado en el continente que Izuna Uchiha, y mirarlo ahora le hacía pensar en el pasado, y en cómo él había sido tan pequeño una vez, lleno de tanta vida y vigor. Pero el deber y la guerra lo habían arruinado, y ahora el muchacho que una vez estuvo lleno de amor y alegría no era más que un guerrero frío impulsado únicamente por el propósito y la letalidad. La muerte de Minato había sacudido los cimientos mismos de Konoha, y tanto Iwa como Kumo habían tratado de abalanzarse sobre ellos de inmediato, pensando que eran débiles y vulnerables, y en ese momento mientras la gente buscaba un líder, el joven había dado un paso adelante y había asumido no solo la carga de Minato, sino la carga de los 4 grandes héroes. Había continuado su legado él solo al entrar en el campo de batalla con el manto del Godaime Hokage y aniquilar a los enemigos de Konoha. Sin embargo, no se detuvo ahí, pues ignoró a la clase que abogaba por la paz e impulsó la continuación de la guerra, aunque muchos creyeron que lo hizo como un acto de venganza o desesperación. La verdad fue mucho más cruel, porque Izuna no actuó por venganza o por poder. Él actuó por ella. Tenía que rectificar un error del pasado, uno que había atormentado a su clan y que posteriormente los había llevado a la muerte. Hashirama Senju cometió un error al capturar a las bestias con cola, creyendo las criaturas sin mente, llenas de odio y poder. Pero la verdad era que eran todo menos eso. Eran seres de enorme poder, creados por el sabio de los 6 caminos para guiar a la humanidad por un camino mejor. Sin embargo, la visión y el sueño del sabio se perdieron en el tiempo, y lo que quedó fue una historia llena de crueldad y carnicería que llenó a estas criaturas de odio y angustia. Izuna quería borrar ese odio y angustia, para cumplir el sueño del sabio. He cumplido mi parte del trato, susurró el joven Hokage mientras se enfrentaba a la enorme bestia de 9 colas, mientras regresaba de la cumbre de los 5 Kages, habiendo asegurado la libertad de todos los Biju. ¡Qué sorpresa!, refunfuñó el Kyuubi, que yacía tras esas enormes barras doradas, mirando fijamente a Izuna mientras Kushina se paraba ligeramente detrás de él, lista para intervenir en cualquier momento. Pensar que de entre todas las personas, un Uchiha prestaría atención a nuestra difícil situación, e Izuna no estaba impresionado. Ofrezco a tus hermanos mi protección. Pueden buscarme a través de ti si alguna vez están en peligro, y esos ojos como rendijas se entrecerraron. ¿Cómo sabes siquiera eso?, se quejó Kyuubi mientras adelantaba su cara, haciéndola fruncir el ceño. Oye. Atrás. Tronó, y a diferencia de Izuna y el Kyuubi, hacía tiempo que se había acostumbrado a la presencia del zorro gigante, y aunque no eran amigos, lo consideraba una especie de familia. No peleen. Les indicó a ambos mientras el enorme zorro se burlaba. No tengo ninguna razón para pelear con él, se quejó el zorro gigante, alejándose de las barras de hierro dorado mientras sus ojos se entrecerraban hacia Izuna una vez más.
No, dijo después de unos segundos de silencio. Tú no eres él, susurró, e Izuna estuvo de acuerdo. No lo soy, pero eso no importa. Tus hermanos ahora son libres y están bajo la protección del Hokage, y tendrán esta libertad mientras no dañen a los humanos, y ese fue el acuerdo al que había llegado, y los ojos de Kyuubi se entrecerraron una vez más. ¿Y qué pasa si dañan a los humanos? Amenazó, e Izuna se encogió de hombros. Entonces su libertad durará muy poco, y con eso, Izuna se alejó de la bestia gigante, mientras sentía que despertaba cuando el paisaje se desvaneció a su alrededor y se encontró en la oficina del Hokage una vez más, mientras Izuna se sentaba frente a ella, imperiosa y poderosa como siempre, luciendo más en su lugar que nunca. Así que, por fin hay paz, susurró ella, y su rostro se tensó al tiempo que asentía. Sí, por fin paz, y luego le dedicó una frágil sonrisa. Aunque me pregunto, con mi suerte, ¿cuánto durará? Y ella esperaba y rezaba para que durara años y años, porque el mundo ya había visto suficiente muerte y destrucción, según ella. Aún así, creo que ya es hora de que vivas un poco, y hacía tiempo que estaba envuelto en el negocio de la guerra, de modo que a pesar de su clara atracción, tanto Izuna como Conan se habían negado a dar ningún paso, pero si los rumores eran ciertos, todo estaba a punto de cambiar. El pueblo podría disfrutar de una celebración, añadió con una sonrisa intencionada, dándole la indirecta mientras Izuna suspiraba. Tú también no, gimió Izuna, y durante 5 años, se había mostrado al mundo como un demonio de muerte y destrucción. No, Kage antes que él había entrado al campo de batalla tanto como él, pero sus acciones habían salvado a cientos, si no miles, de hombres. ¿Qué? Yo también. Y aunque ahora pudiera ponerse el sombrero y el aori, para ella seguiría siendo un aprendiz inocente y pequeño. Ya no eres un niño, es hora de que te establezcas, consigas una esposa y nos des a Mikoto y a mí algunos nietos para consentir y jugar con ellos, y suspiró. Y dado que tanto Naruto como Sasuke estaban a punto de graduarse en unos días, tanto la casa de ella como la de Mikoto quedarían vacías, y ambos necesitarían algo nuevo que los mantuviera ocupados. Y lo que habían decidido era el matrimonio de Izuna. Es hora, Izuna, susurró, y él no era ciego a sus miedos y aprensiones, porque Izuna Uchiha era un niño que había perdido casi todo lo que le importaba en la guerra. Su mejor amigo había sido la primera víctima que había sufrido, y a esta le había seguido la muerte de Kakashi, y luego la de Minato, y así sucesivamente. No era el hombre más vilipendiado y temido del continente, y eso pondría en peligro la vida de Conan. Pero eso habría importado si la chica de cabello morado no fuera una shinobi de rango S. Conan era ahora una shinobi de élite de rango S. Había perfeccionado su arsenal de técnicas mediante diversos jutsus y se había convertido en uno de los pilares de la fuerza ofensiva de Konoha. Te gusta ella, y a ella le gustas tú. Esa es razón más que suficiente para hacerlo, le aconsejó, mientras él se mordía el labio y cerraba los puños con expresión de duda. Pero la guerra acaba de terminar, todavía tienes que vivir tu vida, lo interrumpió ella, castigándolo como lo haría una madre. Has dado a esta aldea más de 20 años. La has guiado en sus momentos más turbulentos, y aunque no lo sientas, quienes te rodean ven ese sacrificio y quieren compartir tu carga para que puedas vivir un poco de tu vida. Shikaku, Inoichi, Choza y una docena de personas más también acudieron a ella y le pidieron que interviniera, pues deseaban compartir las cargas de su Hokage. Entonces, durante el próximo mes dejarás todos tus deberes en manos del Jounin, y justo cuando él intentó negar con la cabeza, ella lo hizo callar y continuó. Y te casarás a finales de mes, y sus ojos se abrieron con sorpresa y comenzó a sacudir la cabeza en negación. No. No. No, yo te... Puedes y lo harás si me ayudas, Dios, te romperé la cabeza yo mismo, 0, 0, 0, 0. Itachi Uchiha mientras Konoha se preparaba para la boda de Sasuke, el continente tuvo su primera generación de graduados Genin que no tenían el espectro de la guerra acechando sobre ellos, y como un Jounin recién nombrado, Itachi se encontró a sí mismo como el maestro de un cierto grupo de 3 jóvenes Genin. La paz había llegado por fin, y mientras que antes las 5 aldeas ocultas mantenían cierto equilibrio de poder, su hermano había puesto fin a esa era. Ahora, Konoha dominaba la situación, y aunque no imponían leyes ni sanciones contra las aldeas, salvo por la recuperación de los Biju, ni Kumo ni Iwa tendrían la fuerza ni la voluntad necesarias para enfrentarse a Konoha durante décadas. De vuelta en el clan, su madre lideró la carga mientras se preparaban para la boda de su shinobi más preciado, y el mismo clan que una vez había denunciado a su hermano como un cobarde y un debilucho ahora se enorgullecía de asociarse con él, porque Izuna no era solo un Kage. No, él era uno de los Kage más fuertes que jamás hayan existido.
Tanto es así que muchos en la aldea lo llamaban por ese título, que solo se otorgaba a otros dos shinobi de la aldea, el Shodaime y el Sandaime, el dios del shinobi. Itachi se sentía orgulloso de tener un hermano así, y quería compartir sus cargas, y estaba dispuesto a hacerse cargo del clan pronto de manos de su madre, dándole así a su hermano una mano creíble en la que confiar. Saiko-san y Anko-san también habían crecido y eran los jefes gemelos de la división Anbu de su hermano. Si bien no eran shinobi de rango S, su trabajo en equipo los convertía en una amenaza en el campo de batalla. Entonces, como los tres ya deben haber escuchado, pero yo soy Itachi Uchiha, se presentó a los tres jóvenes graduados sentados frente a él, todos mirándolo con asombro y miedo, aunque tenía la sospecha de que el miedo y la asombro no se debían a nada que hubiera hecho. Y yo seré su Jounin Sensei, declaró, y a diferencia del resto de los profesores, no tenía intención de jugar. Ponerlos a prueba a los tres sobre su filosofía de enseñar genin era bastante diferente a la de su propio hermano. ¿De verdad eres el hermano de Okage-sama? Preguntó la Kunoichi sentada en el medio, y su largo cabello rojo estaba atado en una cola de caballo, y la chica en cuestión tenía la misma mirada ardiente y apasionada que Kusina-sama. Sí, de hecho soy el hermano menor del Hokage, pero ese no era su único hermano. Yo también soy hermano de Sasuke. Creo que era compañero de clase tuyo, y a su hermano y a Naruto se les había asignado a Asuma como su maestro, y el hijo del difunto Sandaime Hokage había estado bastante abatido, porque había conseguido el equipo más problemático y exigente de todos. Pero ignoraron la segunda frase. Si eres el hermano de Okage-sama, entonces debes ser bastante fuerte. Continuó indagando la chica pelirroja, mientras sus dos compañeros de equipo la miraban nerviosamente. Creo que sí, respondió, mirándola directamente a los ojos, mientras los labios de la niña se elevaban en una sonrisa burlona mientras saltaba del suelo y hacía una declaración abierta. Eso es bueno entonces, porque nunca aceptaría a un débil como Sensei, declaró con vehemencia, recordándole la advertencia de su hermano sobre los Uzumaki y su energía contagiosa e implacable. Después de todo, yo seré quien cumpla el sueño de Kusinane y me convierta en la primera mujer Hokage de esta aldea. Y ese era un objetivo bastante elevado, pero que él apreciaba de todos modos. Es un gran sueño, reconoció mientras la niña sonreía, antes de volverse hacia los otros dos estudiantes. Hinata, Shino, y los otros dos genin se animaron ante sus palabras cuando se dirigió a ellos. ¿Por qué no me cuentas cuáles son tus objetivos? A menudo, mientras Tsunade contemplaba la aldea, la encontraba un tanto irreconocible. Las calles, los edificios y la gente seguían siendo los mismos, pero se podía apreciar el cambio de era, tal como lo habían presenciado sus antepasados, cuando su abuelo puso fin a la era de los reinos combatientes. Pero esto era diferente, porque mientras el sistema de la aldea aparentemente permanecía intacto, el mundo estaba empezando a cambiar a través de otros medios a medida que se introducían tecnologías nuevas y únicas, y cosas que alguna vez habían sido una rareza ahora se estaban volviendo comunes. Y en el corazón de esta transformación estaba el shinobi frente a él. El Godaime Hokage, Izuna Uchiha. Podía recordar la época en que era apenas un niño, intentando aprender todo lo posible sobre el ninjutsu Iryo. Su propio clan lo había rechazado por su interés en el arte, pero él había persistido, y ahora ese mismo clan era reconocido y temido en todo el mundo gracias a él. Hacía casi 2 décadas, Minato lo había elegido como su sucesor, a pesar de ser un joven en aquel entonces, y aunque muchos dudaban de la decisión del ex Kage, no tardó en disipar esas dudas al liderar a Konoha en una gran guerra él solo. Consolidó la posición de la aldea en el continente como la fuerza y el poder más dominantes. Todo eso ocurrió hace décadas, y la cuarta gran guerra ninja había terminado hacía tiempo, pero sus repercusiones aún se podían sentir en todo el mundo, ya que después de convertir a Konoha en un gigante militar, el Hokage había vuelto su mirada hacia otros asuntos. Había invertido grandes recursos en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, y gracias a ello había logrado convertir a Konoha en la principal fuerza económica del mundo, situándolos tan por delante del resto del mundo que se volvió casi inviable para el resto de las aldeas sobrevivir y prosperar sin su aldea. Su mera presencia hacía que la idea de la guerra fuera impensable para sus enemigos, ya que a diferencia de sus predecesores, Izuna Uchiha no dejó que el sombrero lo ensillara en su silla, y no dudaba en lanzarse a las batallas, para gran disgusto de sus asesores, entre los que se incluía ella misma. Estoy pensando en retirarme, empezó, tan directo como siempre, y la verdad es que ella no se sorprendió. Izuna Uchiha se había convertido en Hokage a los 16 años, e incluso antes, había dedicado toda su vida a la aldea.
En los 20 años de su reinado, Konoha había sobrevivido a una gran guerra y 2 grandes conflictos, incluyendo una guerra importante contra Amegakure. Durante todo ese tiempo había liderado al pueblo desde el frente, poniendo su vida en riesgo, y aunque muchos pensaron que lo hizo por sed de batalla, la verdad era que lo hizo solo para salvar tantas vidas como pudiera. Su cabello negro, una vez exuberante, ahora había comenzado a mostrar indicios de canas y blancos, y aunque estaba en la flor de su vida a los 36 años y era un veterano de más de 1000 batallas, ella podía ver el cansancio que permanecía oculto al mundo. Deberías, asintió ella con su sugerencia, y él pareció sorprendido por su respuesta. ¿No me pedirás que lo reconsidere, y por qué haría algo tan cruel? Había dedicado toda su vida a esta aldea hasta ahora, y merecía descansar. No, y con razón. Has cumplido con tu deber, Izuna, y lo has hecho mejor, y ahora, debido a sus acciones, Konoha era más fuerte que nunca, y además de ser el centro cultural y económico del mundo, estaba décadas por delante del resto de las aldeas con un total de 13 shinobi de élite de rango S junto con casi 2 docenas de shinobi de élite de rango A, que podían rivalizar con cualquiera en la aldea. Mereces descansar, y él pareció sorprendido por sus palabras y se reclinó en su silla. Aún así, ¿puedo preguntar qué provocó esto? Preguntó ella, y él dudó un segundo antes de responder con un nombre. Conan, y debería haberlo adivinado, y la kunoichi de cabello púrpura era su esposa de 12 años, madre de sus 2 hijos. Ella lo sugirió hace unos meses y, por alguna razón, me encontré pensando en ello, y parecía haberlo pensado mucho. Al final, a pesar de pensarlo mucho, no pude encontrar una razón para negárselo, y por supuesto, no pudo. ¿Has pensado en un sucesor? Preguntó, pues eso sería lo siguiente, pues tendría que elegir con sabiduría, pues no era solo el Hokage. Era el espectro de la muerte que mantenía a raya a todos sus enemigos, el shinobi más fuerte del mundo. Era el dios de la muerte de Konoha. Hice una lista tentativa, y lo vio deslizar una carpeta hacia adelante, y Tsunade tomó la carpeta y se encontró mirando nombres bastante familiares, la mayoría de ellos jóvenes. El hijo de Minato estaba en la lista, junto con su propio hermano menor y un montón de otros shinobi, pero el perfil que la hizo detenerse pertenecía a una kunoichi que compartía las características y el nombre de su abuela. Tenía aproximadamente la misma edad que el hijo de Minato y era una de las principales expertas de Konoha en Fuinjutsu, habiendo asumido gran parte del trabajo de Minato para perfeccionarlo. Se decía que su estilo de lucha era una mezcla entre el de su abuela y el de Namikaze, lo que la convertía en una amenaza en el campo de batalla. Esto era particularmente impresionante considerando que ella misma albergaba una parte de un Biju. ¿Y qué pasa con ella? Preguntó mientras deslizaba el archivo hacia adelante, dejándole ver su nombre. Karin, susurró con gran interés, y ella asintió. Sí, ella tiene la fuerza para mantener el título, y más que fuerza, tenía la determinación de proteger la aldea que le había dado a ella y a su madre un hogar. ¿De verdad crees que está lista? Preguntó, y como una de sus antiguas maestras, Tsunade asintió. Sí, pero todavía parecía dudoso, y por supuesto que lo haría, porque por muy fuerte que fuera Karin, nadie era tan fuerte como él. Puede que ella no sea tan fuerte como tú, admitió Tsunade, pues no había nadie que pudiera igualarlo, dado que él había superado desde hacía mucho tiempo a su propio abuelo en fuerza y poder. Pero sus habilidades como sensora son incomparables, y eso era quedarse corto, ya que Karin había entrenado mucho y duro para perfeccionar su Kekkei Genkai, y a través de años y años de esfuerzo, había logrado suceder incluso a su tío abuelo en el arte. ¿Qué quieres decir con eso? Y se recostó orgullosamente, como una tía, mientras se jactaba de ella. Esa sala de guerra tuya, y aún se sentía asombrada y sorprendida, incluso años después, al pensar en ello. Y ahora, tras años de trabajo, Izuna solo había perfeccionado el concepto de Minato, haciéndolo cada vez más complejo y preciso, de modo que, si Konoha lo deseaba, podría rastrear los movimientos de cualquier shinobi en todo el continente. Karin puede reemplazarlo todo ella sola, y frunció el ceño por un segundo antes de que sus ojos se abrieran al darse cuenta. No puedes querer decir, jadeó, mientras Tsunade sonreía. Su alcance. ¿Es todo el maldito continente? 0, Karin Uzumaki. Mientras Karin caminaba por las calles, vio a mucha gente saludarla, y así no siempre había sido para ella. No para ella. La mayoría de los residentes de Konoha siempre habían disfrutado de una apariencia de paz y pertenencia, pero a pesar de que había pasado casi una década y media, Karin todavía recordaba las miradas frías y crueles de Kusa.
Recordaría las sonrisas forzadas de su madre, y lo fría y cansada que estaría mientras Kusa la explotaba, para su Kekkei Genkai, y durante unos años, siempre había pensado que el mismo destino le esperaba. Un destino de dolor y servidumbre, pero todo había cambiado un solo día, cuando llegó a Kusa. Él era joven entonces, algunos años mayor que ella, pero incluso entonces, él solo había derrotado a todas las fuerzas de Kusa y había rescatado a Karin y a su madre de ese lugar frío y oscuro. Luego los trajo a Konoha, y la aldea se convirtió en su nuevo hogar. Le dio esperanza, hogar y familia. Y mientras caminaba por las calles, ella miraba fijamente la montaña Kage y el rostro tallado en ella, e incluso ahora, solo una mirada a eso llenó su corazón de tranquilidad y tranquilidad en sus momentos más vulnerables y oscuros. Porque incluso en las noches más oscuras, en las situaciones más desesperadas, todos los shinobi de Konoha sabían en el fondo de su corazón que no estaban solos. Que solo necesitaban resistir, pues su Kage no los abandonaría. Mientras Izuna Uchiha los cuidara a todos, la esperanza no estaba perdida. Karin quería ser como él. Quería ser esa figura trascendental que pudiera inspirar a miles. Quería ser la persona que pudiera ofrecer esperanza a otros como ella en los momentos más desoladores. Ella quería ser para Godaime-sama lo que él había sido para Yondaime-sama. Ella quería que él confiara en ella, que dependiera de ella, porque mientras el resto de la aldea lo veía como un faro de luz y esperanza, el Kekkei Genkai de Karin le permitía ver mucho más. ¿Qué? Preguntó, mientras se encontraba con Ino-san en la oficina, y la hija del jefe de la división de inteligencia había sido compañera de clase suya, y ambas trabajaban para su padre. «Has sido convocado al campo de entrenamiento 4», repitió la rubia, mientras Karin fruncía el ceño, pues ese era el campo de entrenamiento personal del Hokage, a menudo reservado para él y su propia familia. Aunque ella no lo había presenciado ella misma, había sentido a menudo que su chakra chocaba con el de su esposa, Konoha-san. ¿Pero por qué?, preguntó, pero la rubia no tenía respuesta. «No tengo idea, pero deberías darte prisa», añadió la rubia. La invocación vino del propio Hokage-sama, y eso fue aún más sorprendente ya que Karin asintió. «Dile a Inoichi-sama sobre la citación. Saldré de inmediato», y con eso, dejó la división, saltó a los tejados y se dirigió directamente al campo de entrenamiento aislado, que anteriormente estaba fuera de sus límites. Y un minuto después, cuando aterrizó en el suelo, inmediatamente se arrodilló mientras él estaba allí de pie en carne y hueso, vestido con su capa y sombrero ceremoniales. «Usted me invocó, Hokage-sama», susurró, y vio esos ojos posarse en ella, escudriñándola. «Levántate, Uzumaki Karin», ordenó, y ella se puso de pie una vez más y lo vio levantar a un hermano. «Dime, Uzumaki Karin, ¿qué crees que significa ser un Kage?», preguntó, y la pregunta la sorprendió ya que respondió después de unos segundos. «No entiendo la pregunta, Hokage-sama», preguntó, y el hombre sonrió amablemente. «No es una prueba. Es una pregunta sencilla», empezó de nuevo con una risita. «¿Qué significa para ti la palabra Hokage?», preguntó, y ella pensó en su vida y en el hombre que estaba frente a ella, y respondió con la única palabra que le vino a la mente. «Esperanza». Fin del capítulo.